en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y lo podéis señalar porque también me gustaría que tuvieseis la Biblia abierta en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3. Marcos 10, 45, Efesios 1, 3. Marcos 10, 45, Efesios 1, 3. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer desde el 42 para tener un poco de contexto de lo que Jesús está enseñando. Dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y después vemos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, que dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Hemos sido bendecidos ¿para qué? Hemos sido bendecidos para bendecir. Dios nos ha bendecido para que nosotros podamos bendecir a otros. Yo soy un convencido de esta expresión. Lo que Dios nos ha dado no es para nosotros, es para compartirlo. Amén. Así que permitidme comenzar con una frase que puede ilustrar lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche. Dice así: los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo, y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Tiene sentido, ¿verdad? Los ríos desembocan en el mar o en un lago. Los árboles dan su fruto, los animales, las personas lo recogen, lo disfrutan, o cae al suelo y produce más plantas, más fruto. El sol no brilla para iluminarse ni calentarse a sí mismo, sino que lo hace para el sistema solar y en concreto para la tierra, que es donde habitamos los seres humanos y los animales. Y las flores no tienen nariz, así que el precioso aroma que desprenden no es para ellas mismas, sino para el disfrute de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una regla en la naturaleza que Dios ha establecido que nos muestra que todo lo que Dios ha creado lo ha hecho, en primer lugar, para darle gloria y honra a Él, y en segundo lugar, para servir al resto de la creación. En otras palabras, hemos sido bendecidos para bendecir. Dios nos ha dado para que podamos dar. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues yo lo he dividido, esquematizado en 3 pasos muy sencillos y 3 pasos que encontramos en la palabra del Señor. ¿Cómo podemos vivir una vida de servicio, una vida en la cual hemos sido, como hemos leído, bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, una vida de bendición para los demás? Bueno, pues leíamos en Marcos 10, 45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es mirar a Jesús, para entender nuestro propósito, el propósito que Dios ha creado, o que Dios ha establecido para nuestras vidas, es mirar a Jesús, mirar su ejemplo y observar su enseñanza. Si yo te pregunto, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué me responderías? Seguidor de Cristo, imitador de Cristo, discípulo de Cristo, aquel que se mira en el espejo que es Cristo y que aspira a reflejar la imagen de Jesús. Amén. ¿Sabéis que a los primeros cristianos no se les llamaba cristianos? Se les llamaba nazarenos, se les llamaba seguidores de un tal Jesús Christus, se les llamaba de muchas formas, pero fue en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, que por primera vez
se los denomina como cristianos. ¿Por qué? Porque el testimonio de ese Cristo, ese Jesús de Nazaret, había llegado hasta este lugar. Sus enseñanzas habían llegado y las personas de Antioquía, aun no siendo creyentes, veían en aquellos que predicaban a Jesús hombres y mujeres que vivían de acuerdo a las enseñanzas y al testimonio, al ejemplo de Jesús. Y ahí viene la palabra cristiano, es decir, reflejaban a Jesús con sus vidas. ¿Y qué es lo que Jesús nos enseña? Pues precisamente eso, que Él no vino para ser servido, sino para servirnos, servir a la humanidad perdida. Es decir, que no vino para recibir. Él recibió la gloria y la honra debidas a su nombre después de haber hecho la obra de expiación por nuestros pecados. Pero Él no vino para recibir, Él vino para dar. Él vino para entregar. Él vino para ofrecer. Y Jesús ofreció lo mejor de sí mismo. Jesús ofreció su vida entera en santidad, en sacrificio por una humanidad pecadora que estaba perdida. ¿Amén? ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Jesús vino para ofrecer. Jesús vino para entregarse. Jesús vino para darse completamente por nosotros. De hecho, el apóstol Pablo, cuando exhorta a los hermanos de Filipos en su carta a los filipenses, sigue la misma línea y en el capítulo 2, los versículos del 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, debéis sentir, pensar y hacer tal y como Jesús hizo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria al nombre del Señor. Él no tuvo algo como a lo que aferrarse, a lo que agarrarse, y decir, no, yo soy Dios, yo no tengo por qué hacer eso, sino que se despojó. Vino a la tierra, y aquí se hizo no solamente como uno de nosotros, sino como el más humilde entre nosotros, como un siervo, y lo hizo hasta la muerte, y muerte en la cruz. Así que, hermanos, si somos verdaderos discípulos de Cristo, debemos imitar su ejemplo, viviendo entregados a Él por amor. Y cuando vivimos entregados por amor al Señor, nos entregamos también a los demás. Amén. Automáticamente un hombre, una mujer, un siervo, una sierva, un discípulo, una discípula de Jesús que ama al Señor y que vive con su corazón entregado, imitando el ejemplo de Jesús, sirve al Señor a través de un servicio integral, total, abnegado, incondicional, también a los demás. Amén. El Señor murió para darnos vida. Ahora nosotros debemos morir a nosotros mismos para mostrar la vida de Cristo en nosotros y para dar vida a otros. Amén. Él nos ha dado vida, una vida espiritual, una vida nueva, una vida completa, una vida maravillosa. Pero también dice el Señor en el Evangelio de Juan que el grano, para que dé fruto, tiene que morir. De hecho, fijaros cómo empieza esta aseveración. De cierto os digo. ¿Os habéis fijado que Jesús en diferentes ocasiones usa esta expresión? De cierto os digo. Está queriendo llamar la atención de sus oyentes, está queriendo hacerles entender esto es importante y de ninguna otra manera puede tener lugar. De cierto os digo. La única manera, la única forma en que un grano de trigo lleva fruto es si cae en la tierra y muere. Si el grano no muere, el grano no lleva fruto. Así que, mis hermanos y hermanas, Jesús tuvo que morir para dar vida y para dar fruto de salvación a esta humanidad. Tú y yo somos llamados a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros deseos, a nuestros pecados, a nuestras faltas, a morir a nuestra carnalidad, a nuestros razonamientos, a nuestra forma de entender la vida, que es completamente imperfecta y limitada, y nacer al fruto espiritual de Cristo Jesús en nosotros. Amén. Así que, si queremos vivir como lo que somos, bendecidos para bendecir, en primer lugar, imitamos el ejemplo de Jesús y seguimos su enseñanza. En segundo lugar, debemos aprender, como decía al principio, de la naturaleza. Debemos aprender de la naturaleza. Todo lo que Dios ha creado
nos enseña acerca de Dios y de sus propósitos. Basta estudiar un poquito de ciencia, estudiar un poquito de medicina, basta estudiar un poquito de astronomía, un poquito de biología, un poquito de ciencias naturales para comprender que todo ha sido creado de una forma perfecta y maravillosa. Que esta creación es un engranaje perfecto diseñado por una mente perfecta. Y que todo tiene un propósito y tiene un sentido. Amén. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Sabéis? Son muchos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han reconocido la existencia de Dios, la soberanía de Dios, la autoridad y la perfección de Dios a través de la observación de la naturaleza. Y vemos en la naturaleza una enseñanza acerca de lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Observando la creación, vemos que cuando la creación entrega aquello que le ha sido otorgado, cumple su propósito, dando equilibrio y produciendo vida. Cuando la creación cumple la función que Dios le ha dado, entonces hay equilibrio y hay vida. Hablábamos antes de los ríos. Todos sabemos que cuando el agua fluye, el agua produce vida. En cualquier corriente de agua hay vida. Las ciudades, los asentamientos humanos se han formado, siempre se han establecido, siempre donde hay corrientes de agua. Los animales, de forma natural, emigran de un lugar a otro y siempre van buscando por su instinto las corrientes de agua. Cuando un río lleva agua y ese agua fluye, en ese agua hay vida. Pero ¿qué sucede cuando un río se estanca? Que el agua se pudre y todo lo que está dentro del agua se muere. ¿Lo habéis experimentado alguna vez? Y qué mal huele, ¿verdad? Qué mal huele. Cuando un árbol produce fruto, ese mismo árbol hace que otras plantas, ya que las semillas caen, produzcan otras plantas. Pero además da vida. ¿Por qué? Porque las propias abejas polinizan los árboles y las plantas a través de su función polinizadora. Las abejas cumplen su función. Si dejan de cumplirla, entonces los bosques desaparecen y la humanidad desaparece con ellos. Pero es que además esos árboles, esas plantas de frutales dan vida para que otros seres vivos, sean animales o personas, podamos alimentarnos y a su vez el ciclo de la vida continúe. Ahora, ¿qué sucede cuando un árbol deja de dar fruto? ¿Qué nos está indicando que un árbol deje de dar fruto? Una de dos, o que está enfermo o que está muerto. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo con el árbol que no da fruto? Que solo sirve para ser cortado y echado en el fuego. ¿Qué sucedería si el sol, en lugar de expulsar parte de su energía, esa energía permaneciese encerrada dentro de él? Pues pasarían dos cosas. Uno, que la vida en la Tierra desaparecería al instante. Y dos, que el propio Sol, como estrella que es, explotaría en millones de pedazos, porque no podría contener toda la energía que tiene en su interior. Así que el Sol, para cumplir su función y no desaparecer, necesita lanzar, necesita enviar, emanar parte de la energía que él mismo genera. De igual manera, queridos hermanos, tú y yo somos llamados a dar aquello que hemos recibido. No lo podemos retener. El mensaje de salvación no es solo para nosotros. El mensaje de salvación es para, una vez habiendo hallado cabida en nuestros corazones, ser liberado y ser enviado, compartido y proclamado a otros. Esta es la gran comisión del creyente: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta es la misión que Cristo te ha encomendado a ti y me ha encomendado a mí: el compartir las buenas nuevas de salvación. Los dones que Dios nos ha dado. Saben que la Biblia nos habla de que cada hijo, cada hija de Dios tiene dones que el Señor, a su libre albedrío y voluntad, ha repartido, ha entregado. ¿Y para qué lo ha entregado? Para decir: uy, qué bueno soy, tantos dones tengo. Uy, qué espiritual soy, que tengo este don y este don. No. El Señor ha repartido dones a los hombres para edificación de la iglesia.
O sea que los dones que tienes no son para ti. Es más, no son tuyos. El Señor te los ha entregado en depósito para que un día, cuando estemos delante de Él, rindamos cuenta de lo que hemos hecho con esos dones. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Un hombre rico tuvo que ir a otro lugar, a otra tierra, y dejó encargados a 3 de sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. ¿Para qué? Invirtiesen en ellos. Uno dijo, voy a invertir para que cuando mi Señor vuelva tenga el doble o más de lo que Él me ha dado. El otro dijo, voy a invertir para que cuando mi Señor vuelva pueda darle más de lo que me ha dado. Pero uno dijo, uy, mi Señor es severo. No sea que pierda lo que tengo, lo voy a guardar, lo voy a enterrar y cuando vuelva le devuelvo lo que me ha dado. De los 3, ¿cuáles fueron justificados y además fueron levantados y cuál fue encerrado en la cárcel? El que guardó, el que retuvo aquello que Dios le dio. Así que, hermano, hermana, de la naturaleza aprendemos que si no damos fruto, si no entregamos aquello que el Señor nos ha dado, acabamos secándonos y muriendo. Es más, yo conozco, desgraciadamente, a hermanos y hermanas que quizás durante un tiempo sirvieron con fidelidad al Señor, entregaron su vida al servicio del Señor y de los demás y florecieron como una planta, incluso en medio del desierto. Pero un día tomaron la malísima decisión de dejar de servir a Dios y de permitir que el agua que Dios pone en nosotros, el Señor pone, ese manantial de vida, fluyese. Ese agua terminó por estancarse, pudrirse y morirse. Ese árbol empezó a secarse. Es la experiencia de un servidor, el ver cómo hombres y mujeres con dones y talentos han dejado sus talentos enterrados y poco a poco su vida se ha ido secando. El Señor le dice a la iglesia de Corinto, a través del apóstol Pablo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Del cuerpo, de la iglesia. Amén. Así que, hermano, hermana, si el Señor te ha bendecido, es para bendecir a otros. Amén. Si Dios te ha dado, es para que lo compartas. Si el Señor te ha llenado, es para que te vacíes. Porque si un vaso está lleno, no se puede llenar. Ya está lleno. Es necesario que ese vaso se vacíe, sacie la sed, para volverse a llenar y volver a vaciarse, saciar la sed, y cuando saciamos la sed estamos produciendo vida en nuestros cuerpos. Amén. Así que de la misma forma que las flores llenan el campo con su aroma, con su perfume, nosotros debemos llevar el aroma y el olor fragante de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y esto no es una poesía, esto es palabra del Señor, porque dice 2 Corintios, también el apóstol Pablo, 2 Corintios 2, del 14 al 15, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo no sé cómo olía Jesús. Supongo que después de largas caminatas olería a tigre como cualquiera de nosotros. Pero su presencia, sus palabras, esa gracia maravillosa que él tenía, desprendía un olor fragante, desprendía un olor que atraía a las multitudes, desprendía un olor que dejaba anodadados a sus discípulos, desprendía un aroma que recordaba al reino de los cielos. Amén. Pues ese mismo aroma, por medio del Espíritu Santo, ha sido derramado en tu vida y en mi vida. Las personas pueden conocer a Jesús a través del olor fragante que tú y yo llevamos con nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Amén. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan e incluso también en los que se pierden. Gloria al Señor. Amén. Así que, hermanos y hermanas, hemos sido bendecidos para bendecir siguiendo el ejemplo de Jesús, no buscando ser servidos, sino servir al Señor y a los demás. Lo hacemos a través del ejemplo de Cristo, también aprendiendo de la naturaleza, de la creación y por último y en tercer lugar, imitando a los que nos preceden. Dios pone ejemplos a nuestro alrededor para que podamos imitarlos y aprender cómo servir al Señor y al prójimo a través de ellos. Escribía Tertuliano en el año 197 después de Cristo una frase que por muchos es conocida: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, es semilla de cristianos.
Esta misma idea, este mismo concepto acerca de la muerte de los hombres y mujeres en Cristo, a mitad del siglo II, hay un autor desconocido que, dirigiéndose a un pagano, le dice: ¿no ves que los cristianos arrojados a las fieras con el fin de que renieguen de su Señor no se dejan vencer? ¿No ves que cuanto más se los castiga, en mayor cantidad aparecen otros? Es decir, el testimonio de aquellos hombres y mujeres que entregaban su vida por causa de Cristo y del Evangelio producía salvación y vida en otros. Producían salvación y vida en otros que los veían y los observaban. O sea que incluso el circo, incluso las atrocidades que los diferentes emperadores cometieron contra la iglesia del Señor, el Señor Jesucristo la usó, las permitió y las usó para salvación de muchas almas. Hombres y mujeres que buscaban a Dios de alguna manera se quedaban alucinados, por decirlo quizás de una forma más coloquial, ¿verdad? Se quedaban asombrados. ¿Cómo es posible que los estén quemando vivos como antorchas y aún así glorifiquen el nombre de su Señor? ¿Cómo es posible que los estén torturando hasta la muerte y aún así no renieguen de este Cristo? ¿Cómo es posible que vean a sus esposas, a sus hijos, a sus maridos siendo torturados, siendo comidos por las fieras y aún así no renieguen de su Señor? Hay algo poderoso en esas personas. Hay una convicción interna que supera toda comprensión y entendimiento humano. Un contemporáneo de Tertuliano, Hipólito Romano, escribía durante la persecución que Séptimo Severo, un emperador de Roma, decía que gran número de hombres atraídos a la fe por medio de los mártires se convertían a su vez en mártires. El apóstol Pablo fue uno de esos mártires. Como ya sabemos, él murió en Roma, posiblemente ejecutado por el emperador Nerón, y él mismo escribe en una de sus epístolas: ya estoy pronto a ser sacrificado. Estaba preso y él sabía que su sentencia era la muerte. Sabía que poquitos días, semanas o meses después de que escribía esas palabras, alguien vendría, lo llevaría a las afueras de Roma y allá lo ejecutaría. No se sabe si crucificado, seguramente decapitado, pero lo que se hacía con muchos de ellos. Pero les escribe a los corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y más adelante a los filipenses también les dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué valiente era Pablo, ¿verdad? Qué osado. Imitadme a mí como yo imito a Cristo. Él entregó su vida por nosotros, yo entrego mi vida por Él y para Él. No para alcanzar la salvación, ni mucho menos, sino para que otros puedan alcanzar la salvación por medio de la predicación del Evangelio y de mi testimonio. ¿Sabéis? Son muchos hermanos y hermanas que a lo largo de la historia han padecido el martirio por causa de Cristo. Y aunque quizás tú y yo nunca lleguemos, si Dios no lo permita, y si lo permite que nos dé la gracia para soportarlo, nunca lleguemos a un extremo como ese. Pero vemos en sus vidas un principio que debemos tener en cuenta y debemos seguir. Como discípulos de Cristo debemos estar dispuestos a entregarlo todo por amor a Él. Ellos nos dejan ejemplo. El apóstol Pablo nos deja ejemplo. Seguimos el ejemplo de Jesús, seguimos el ejemplo de la creación y seguimos el ejemplo de los que nos rodean. ¿Recuerdan en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, cuando dice que corramos con paciencia, ¿verdad? Que corramos con paciencia la carrera de la fe, prosiguiendo hacia el objetivo, hacia el blanco, porque hay toda una nube de testigos a nuestro alrededor, aquellos que nos han precedido, aquellos que ya pelearon la buena batalla, aquellos que ya han recibido su corona, aquellos que ya han entrado en el reposo del Señor, aquellos que ya han luchado y que han vencido, son testigos de nuestra carrera hoy día. Nosotros no hablamos con los muertos, pero yo que he admirado durante toda mi vida el testimonio de mi pastor, en muchas ocasiones digo: Señor, yo no sé si Él me ve o no me ve, pero yo deseo que Él esté orgulloso de mí. Deseo seguir su ejemplo y que Él pueda o pudiera estar orgulloso de mí. También lo deseo con mis papás, que me instruyeron en los caminos del Señor.
que para mí han sido ejemplo por tantos años, por los diferentes pastores que han pasado por mi vida, algunos de ellos, gracias al Señor, aún vivos, hombres y mujeres de Dios, que me han inspirado, que me han desafiado a seguir su ejemplo, imitando a Cristo. Vidas de servicio, vidas entregadas. Porque no hace falta irse tan lejos, en el primer siglo, donde había martirios, ni hace falta irse a grandes hombres y mujeres leyendo biografías, que también es bueno. Yo estoy convencido de que el Señor ha puesto en tu vida, desde el mismo día en que te convertiste hasta el día de hoy, personas a las cuales es digno de imitar. ¿Amén? Personas a nuestro alrededor, los que sirven entre nosotros, los que nos cuidan, los que nos pastorean, los que sirven calladamente, en silencio, que parece que nadie les ve, pero están siempre ahí, esas columnas invisibles de la iglesia, hombres y mujeres, jóvenes y niños, cuyos testimonios de servicio y de entrega a Jesús son dignos de imitar. Amén. Hermanos, hermanas, hemos sido bendecidos para bendecir. Hemos sido llenados para vaciarnos día tras día y volver a ser llenados. Hemos recibido un tesoro en vasijas de barro, no para guardarlo. El Señor guarda nuestras almas. Nosotros guardamos nuestra profesión, la profesión de fe que un día hicimos por el Señor. Pero todo lo que el Señor nos ha dado es para entregarlo por amor a Él y amor al prójimo. Amén. Lo aprendemos del ejemplo de Jesús, lo aprendemos de la propia creación y lo aprendemos imitando a aquellos que nos preceden, aquellos que ya están con el Señor, aquellos que aún estando aquí han sido y son ejemplo para nosotros. Amén. Pues que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude a vivir como lo que somos, hombres y mujeres llamados no a ser servidos, sino a servir. Hombres y mujeres que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales, y que entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro tiempo, los dones, los talentos, los recursos que Dios nos da, lo entregamos todo para servir al Señor por medio de un servicio santo a la iglesia y a este mundo también. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos para bendecir? ¿Cuántos han sido bendecidos para bendecir? Amén. Ese amén es un poco flojillo, ¿eh? Bueno, ya lo digo yo fuerte para que se oiga bien alto. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Y le pedimos al Señor que cada día nos permita recordar sus palabras y que se guarden a fuego en nuestros corazones. Que sus palabras se guarden a fuego en nuestros corazones. Que no miremos aquello que no tenemos, porque es mucho más lo que Dios nos ha dado que aquello que no tenemos. Amén. Que no miremos a nuestras carencias, que no nos fijemos en nuestros defectos, que pueden ser muchos, que no nos fijemos en nuestra circunstancia actual, que quizás sea complicada, sino que digamos: Señor, te damos gracias, te doy gracias, te agradezco lo mucho que has hecho en mí, lo mucho que me has dado. Te pido, Padre, que la mente de Jesús, el corazón de Jesús, la vida de Jesús se manifieste en mi vida para poder bendecir a otros con todo aquello con lo que tú me has bendecido. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra que siempre nos llena, que siempre nos satisface y que nos desafía cada día a vivir conforme a los principios de tu reino. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar. Gracias por